Un cordial saludo a todos los participantes, ponentes, conferencistas y espectadores de la segunda edición de este prestigioso Congreso Internacional en Gerencia Debate, Dr. Sergio Arias Lara, organizado por la segunda cohorte del Doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y este año en colaboración con la Universidad de Pamplona. La ponencia que voy a compartir el día de hoy es uno de los resultados obtenidos en mi trabajo investigativo de tesis doctoral que desarrollé con mi tutor, el doctor Sergio Arias Lara, y actualmente con la doctora Milvia Peñalosa de Arias, el cual se titula La planificación como categoría emergente en la gerencia de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en la que se desarrollarán los siguientes puntos. Introducción, postulados teóricos, metodología, resultados y conclusiones parciales. El término estrategias remota su origen al ámbito militar, donde se la concebía como el arte de proyectar y dirigir grandes operaciones para alcanzar los objetivos propuestos. RAE 2022. Pero con el paso del tiempo, este término se ha posicionado en múltiples escenarios, como la economía, la ciencia y la educación, en la que se la ha unado a la enseñanza. Sobre estrategias de enseñanza se ha encontrado muy poco en la literatura especializada. Parra 2023 las concibe como aquellos procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Implican actividades conscientes y orientadoras a un fin. En ese sentido, se puede conceptualizar a las estrategias de enseñanza como un plan de acción que se apoya en una serie de técnicas y actividades elaborado anticipadamente con base en las necesidades de los estudiantes y en los cambios emergentes. Sin embargo, en la práctica diaria, el docente podría omitir muchos de estos aspectos, como alejarse del plan de clase trazado, pudiendo incluso llegar a dejar de un lado las necesidades e intereses de los estudiantes. Y peor aún, omitiendo los cambios que van emergiendo. Para solventar esto, los docentes deberían considerar lo descrito anteriormente, para de esta manera trazar estrategias acordes con el contexto. Así, se ha planteado como uno de los objetivos de mi investigación doctoral interpretar la gestión de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera que despliegan los docentes en la unidad educativa Vivian Luzuriaga Vázquez de Santo Domingo, Ecuador, y es justamente lo que se disertará en esta ponencia. De acuerdo a los postulados de esta investigación, se asumen los lineamientos del paradigma fenomenológico, es decir, se realizó la revisión correspondiente para referenciar con base en aportaciones científicamente validadas, lo emergente fundamentado en la información proveniente de los entrevistados en el apartado empírico de este estudio. El Ministerio de Educación del Ecuador ha desplegado una serie de destrezas con criterio de desempeño que los estudiantes requieren alcanzar en cada una de las asignaturas de la malla curricular. Así, los docentes de inglés deben planificar diferentes procedimientos mediante técnicas y actividades innovadoras que lleven al estudiantado a alcanzar el perfil de salida propuesto en el currículo nacional vigente. En este sentido, la gerencia de estrategias para enseñar inglés como lengua extranjera comienza desde la planificación para gestionar dichas estrategias. James 1997 expresa que la planificación es el procedimiento en el que se diagnostican las oportunidades y debilidades de todos los elementos del proceso de enseñanza. Así, la planificación para la gestión es el momento en el que el docente decide qué, cómo, cuándo y con qué enseñar para lograr los objetivos planteados. A lo largo de los años, uno de los principales retos que día a día enfrentan los docentes en su quehacer educativo es el de promover intencionalmente situaciones interactivas en las que se pueda desarrollar el proceso de aprender de los estudiantes. Y para lograrlo, es tarea de los profesores planificar estrategias de enseñanza. Peralta 2015 conceptualiza las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza, con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes. En la enseñanza del inglés como lengua extranjera, las estrategias empleadas por los profesores potencian el aprendizaje de los estudiantes sobre el idioma mediante una secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente dentro de un ambiente favorable que facilita el manejo de contenidos, tácticas y recursos. Flores 2023.
Dicho de otra manera, los docentes de inglés precisan diligenciar acciones de forma concatenada para cumplir con los objetivos esperados. Esto se concibe en esta ponencia como la gestión de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, que en otras palabras es la disposición que tienen los profesionales para accionar procedimientos apoyados en métodos, técnicas y actividades para lograr el dominio del idioma. La planificación como categoría emergente en la gerencia de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera es uno de los resultados obtenidos en mi tesis doctoral, que se desarrolló bajo el paradigma fenomenológico, que concibe a la realidad de estudio como un ente interpretable. Este apartado empírico se llevó a cabo en un proceso cíclico propio de la metodología cualitativa, que se inició con la elaboración de un guión de preguntas abiertas que fueron aplicadas a los informantes clave durante una serie de entrevistas abiertas en profundidad. Una vez depurados los datos transcritos de las entrevistas grabadas sonoramente, se inició el procesamiento, análisis e interpretación de la información para iniciar las descripciones sobre lo contentivo en dichos datos. Este procedimiento fue realizado a través del software Atlas T, que constituye una herramienta de análisis cualitativo y que facilitó el procesamiento de las entrevistas, de las cuales fueron emergiendo unidades que a través de la codificación, el muestreo teórico y la saturación teórica fueron agrupados en categorías y familias de categorías que permitieron el desarrollo de esta investigación en un constante ir y venir entre los datos, la teoría, las conclusiones parciales, la situación problemática y la teorización en función de la información depurada, minuciosamente analizada, ordenada y aunada a la interrogante de la investigación sobre cómo es la gestión de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera desplegada por los docentes, se procedió a construir la teoría emergente que fue contrastada con lo epistémicamente existente en la literatura y que facilitaron la obtención de los siguientes resultados. Considerando que la gerencia de estrategias inicia anticipadamente a su ejecución dentro del aula y que antes de llevar a cabo procedimientos, técnicas y actividades se debe trazar un plan sistemático y organizado que garantice el logro de objetivos, se analizó en primer lugar lo referente a la planificación de estrategias para la enseñanza del inglés que realizan los docentes en la unidad educativa Vivian Luzuriaga Vázquez de Santo Domingo, Ecuador. De este modo, se puede percibir que de las citas emitidas por los informantes en cuanto a la planificación, emergen dos categorías principales. La primera acerca de las necesidades sobre las que se planifica la gerencia de estrategias y la otra respecto a los principios estratégicos. En este contexto, citaremos lo expresado por Parra 2009, quien sostiene que las necesidades son todas aquellas condiciones sin las cuales un proceso no puede desarrollarse satisfactoriamente. En cambio, los principios estratégicos constituyen aquellas directrices y soportes innovadores que guían la planificación hacia el logro de objetivos y estándares. Es importante señalar que en el Ecuador, la elaboración de la planificación curricular es un requisito obligatorio para todos los docentes, como lo expresó el informante E5 cuando refiriéndose a las estrategias mencionó. Las gestiona a través de la planificación microcurricular que el mismo ministerio por sí nos lo exige. Esto se puede corroborar con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, donde se establece que las y los docentes tienen la obligación de elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes. LOEI 2015. No obstante, en la realidad de las aulas de las instituciones del Ecuador, esta planificación podría verse afectada frente a la preparación de los docentes, algunos de los cuales tienen una formación especializada en el área y otros que no han alcanzado los niveles de los estándares internacionales establecidos para el dominio de la lengua inglesa y que además son un requisito para todos los profesores de inglés del Ecuador, como lo establece el Acuerdo Ministerial 0065A, Ministerio de Educación 2017. En ese sentido, y refiriéndose a la administración de estrategias, el informante E5 expresó: influye bastante la improvisación de los docentes, que no son expertos o no están involucrados en la enseñanza del idioma.
Sin embargo, esta condición es variable en los profesores de inglés, por cuanto existen profesionales que se mantienen en constante preparación, como lo mencionó el informante E3. Me he estado preparando poco a poco, incluso ya obtuve el nivel B2, nivel intermedio superior de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De acuerdo a estas aseveraciones, se puede percibir que la planificación de la gerencia de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera obedece a la formación básica o especializada de los docentes, primer concepto emergente para la categoría de necesidades, y podría repercutir en el aprendizaje y dominio de inglés de los estudiantes, ya que son los profesores quienes con base en sus conocimientos, habilidades y experiencia planifican los procedimientos, técnicas y actividades que conducen al alumnado hacia el logro o fracaso de objetivos planteados. Otra de las necesidades que influyen en la forma de planificar la gerencia de estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera y que constituye el segundo concepto son los insumos. En el sentido que cuando se desarrolla la planificación de estrategias, los insumos desempeñan un papel fundamental al proporcionar medios y oportunidades adaptables al nivel de los estudiantes. Sobre esto, el informante 7 indicó que al área de inglés le falta bastante inversión. De esa manera se evidencia que la deficiente inversión para la dotación de insumos al área de inglés podría limitar las estrategias que los docentes planifican, coartando la integración de actividades que ayuden al desarrollo de determinadas destrezas como la de escuchar. Al haber ausentismo de laboratorios, grabadoras o parlantes, los alumnos no pueden atender a conversaciones, discursos, presentaciones o canciones con audios de personas angloparlantes, lo cual afecta directamente el nivel de inglés del alumnado, ya que como sostiene López 2014, la habilidad auditiva es el prerequisito para que la habilidad de hablar se desarrolle en cualquier proceso de comunicación, ya que si las personas no son capaces de percibir sonidos, el cerebro no puede reaccionar a los estímulos y así enviar señales para que la persona hable. Estos datos permiten inferir que los docentes de inglés planifican las estrategias de enseñanza de acuerdo a la realidad del contexto escolar en el que trabajan y gestionan los insumos que están a su alcance para asistir los procedimientos documentados en su plan de clase. Así también en los últimos años, el Ministerio de Educación del Ecuador ha establecido una serie de principios estratégicos que, si bien no están encaminados a subsanar las necesidades educativas del área de inglés en relación a la formación docente y a los insumos, se orientan hacia la innovación, la misma que ha influenciado en las estrategias que planifican los docentes para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Así lo expresó el informante E1. Nos está solicitando el Ministerio de Educación. Ellos lo disponen en el currículo que enseñemos inglés integrando geografía, integrando ciencias naturales, integrando matemática, ciertas asignaturas. Lo que expresa el informante E1 se puede sustentar con el Acuerdo Ministerial 005214, donde se autoriza que las instituciones educativas ofrezcan asignaturas como matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales en el idioma inglés, siempre que se garantice el cumplimiento de los estándares nacionales de aprendizaje en las áreas disciplinares mencionadas. Además, uno de los principios básicos de la propuesta curricular para el área de inglés dispone que se integre la metodología AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos para las Lenguas Extranjeras, en la enseñanza de este idioma. Ministerio de Educación 2023. Así, los datos mencionados por los informantes dirigen este apartado una vez más a las necesidades, puesto que pese a las innovaciones curriculares propuestas por el Ministerio de Educación parecieran atractivas y efectivas, la ausencia de ciertos insumos básicos para la enseñanza del inglés podrían dificultar el aprendizaje de los estudiantes. Además, esta condición pudiera empeorarse con la formación básica que tienen algunos docentes, ya que al no estar lo suficientemente preparados, evitarían la integración de nuevas estrategias. Ante esta problemática y de acuerdo a su experiencia, los docentes consideran de imperiosa necesidad emprender una serie de cambios emergentes al planificar sus estrategias de enseñanza, como lo mencionó el informante 6, quien considera que se precisa capacitar a los docentes para ir al siguiente nivel, para que ellos, a su vez, con la formación que tengan, puedan transmitirlo a los estudiantes y de esta manera se pueda evidenciar algo más. Es así como la información obtenida
procesada y analizada evidencia que los docentes de inglés de la unidad educativa Vivian Luzuriaga Vázquez de Santo Domingo, Ecuador, planifican la gerencia de estrategias con base en su formación académica, experiencia e insumos con los que pueden sustentar los procedimientos, técnicas y actividades plasmadas en su planeación académica. Muchísimas gracias.